Bueno, el día de hoy la idea era una, la idea era una y en el océano de los cambios vamos a abrirnos a más posibilidades. La idea del encuentro de hoy, que ya vimos la primera parte de la intención, la segunda parte de esas palabras de la bendición, que es esa forma de mirar que posibilita, que facilita también el cambio, eh, que va hacia una respuesta, que me da una herramienta tal vez o algo así. La otra era, el tercer día era la voz en la que hablaba y que esa voz que a veces podía ser distorsionada en cómo la escuchaba, ¿no? Que habíamos hablado la otra vez de que algo que digo en una voz, cuando lo leo en un mensaje, lo leo con una voz distinta y generaba todos esos cambios, así que toda la parte sonora, el cuerpo también estaba ahí presente, el cuerpo en la voz, ¿no? La posición y todo esto, de dónde emergía la voz. Entonces tenemos varios aspectos: palabra, modo, corporalidad, y hoy vamos a ahondar en algo más del cuerpo, que es lo que estoy haciendo en este momento, ¿no? O sea, ¿qué hacemos con los gestos de las manos para poder explicar, para poder transmitir ese mensaje? Y eso tiene una, digamos, un efecto visual cuando nos estamos viendo, ¿no? Entonces habíamos hablado con Cintia de hacer como un trabajo de mudras para anclar, o sea, gestos con las manos, para anclar un estado y transmitir desde tal lugar y demás, o desde acá o lo que sea. Pero esto tiene un efecto que no es solamente visual, ¿no? Y grandes oradores trabajan en esto de, bueno, no, tenés que pararte así y hacer así, bueno, y mover las manos así cuando hablas. No es solamente visual, es también, es un efecto como incluso hasta sonoro. No es lo mismo decir, y subía y bajaba, y subía y bajaba, y subía y bajaba, que y subía y bajaba, y subía y bajaba, y subía y bajaba. No es lo mismo decir, y estaba dale que martillando, que decir, estaba y dale que martillando. El movimiento que yo hago con el cuerpo incluso le pone más. O sea, lo que estoy diciendo es que este movimiento que hagamos o estos gestos que hagamos intencionados van a tener un efecto incluso aunque no estén viéndonos. Los grandes traductores, los que hacen los doblajes, por ejemplo, se mueven cuando hacen las cosas. Vieron que no se quedan así, tipo robots. Actúan mientras están haciendo, ¿no? Saben eso, ¿no? Entonces, toda esa parte es importante. O sea, poder meterse en el personaje, en el movimiento, aún que la persona no me esté viendo y estoy mandando un mensaje de audio o hablando por teléfono y quiero transmitir algo y bueno, voy a meter esa forma de mandar ese mensaje. Esa era la idea de hoy, la idea original, la idea vieja sería, la idea vieja. En la esencia de la idea es esta, así que abramos los micrófonos un poco y charlemos un poco sobre esto, sobre estas ideas, sobre si mueven o no. Abramos. Si ya naturalmente usan las manos, conscientemente o inconscientemente, en forma eficaz, ineficaz. ¿Algún comentario sobre ello? La, la Cintia. ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo? Sí, yo uso bastante los gestos. De hecho, me pasó que la otra vez en el ejercicio ya estaba, yo, ¿ves? ¿Cómo? Sí, sí, Es sí. decir, que sin querer, eh, que muevo un montón las manos y de hecho cuando cuento anécdotas me hace más gracioso todavía porque no soy de las que se paran de la silla para contar las anécdotas. Viste que hay mucha gente que se para y lo teatraliza un montón, pero sí como que hago un montón de gestualidades. Y de hecho le sumo a lo que dijiste de la gente que hace doblaje que cuando hacen, por ejemplo, doblaje para animaciones y eso, también a veces toman movimientos del actor para ponerlos en la animación al personaje. Tal cual. No, no es solo así, sino también al revés. Eh, y el otro día justo estaba mirando cómo gesticulan los italianos,
porque ellos no tienen, o sea, como que gesticulan mucho más, pero a veces hasta casi que sin sentido un poco, ¿viste? Nosotros como que tiene nuestras señas algo que remarca. El italiano como que está todo el tiempo haciendo gestos, pero no necesariamente lo pone, acentúa una palabra o algo. Justo estaba viendo eso allá. Eh, Así que bueno, nada, eso. No tengo raíces italianas igual, tengo gallegas, pero bueno, igual gesticulo. Muy bien, Muy muy bien. bien. ¿Algún otro italiano más? Hoy me pasó una sesión a la tarde, la primera vez que tuve este consultante. Él nació en Los Ángeles, vive en Los Ángeles, y yo no sé inglés. Él sabe bastante castellano porque por los papás, pero yo le hablaba muy despacio, y en la necesidad de hablarle despacio le iba explicando todo y se lo iba como dibujando por esto de no solo gestualizar, sino de explicarle con las manos. Si había una palabra que no entendía, se la dibujaba con las manos. Hoy justo me encontré muchísimo con eso. Y una vez le conté a Ger, cuando armamos este taller, que cuando yo estaba en el conservatorio, una de las materias que más me gustó fue ver comedia del arte, en donde comedia del arte lo que se utilizan son máscaras. En su momento era porque las mujeres no podían actuar, entonces se le daban las máscaras femeninas a los hombres. Pero aparte, comedia del arte tiene una teoría muy circense, ¿no? Como que se van pasando la máscara a los más jóvenes para respetar el personaje. La máscara es el personaje, ¿no? Y de ahí la interpretación. Y cómo, cuando uno tiene una máscara, precisa del cuerpo extenderlo, y más para que el último entienda lo que estás queriendo hacer en la cara con el cuerpo, ¿no? ¿Cómo hago el asombro si no tengo si tengo máscara? Entonces, cómo el cuerpo ayuda a esa expresión a veces, o cuando tenemos a alguien muy lejos que tenemos que saludar así, cuando no hace falta, en una simpleza, o bueno, algo más complejo como encontrarme en una sesión súper íntima con alguien que estaba llorando y explicarle como un niño, dibujando con las manos, ¿no? Hoy justo me encontré con esto, así que me hace mucho sentido que estemos hablando de esto. Buenísimo, tal cual. Cómo esta asistencia con el cuerpo le cambia, nos permite incluso los que estuvimos en otros países acompañar o hablar con gente de otros idiomas, o sea que también ayuda a que llegue el mensaje. Claro, eh, trae otra comunicación. Tal cual, tal cual, tal cual. Bueno, esto se entiende, ¿no? Es algo muy, muy lógico, muy fácil. Simplemente lo que proponemos ahora es poner un poco la atención en ello y, y digamos, codificar en lenguaje de movimiento corporal, sonido y cómo determinadas intenciones. Ese es el fruto, digamos, el resultado del entrenamiento. Entonces, durante X cantidad de tiempo le vamos a poner atención a cómo movemos las manos. Y como trabajamos en esto de la intención, decimos, bueno, esta intención, ¿con qué tono va? ¿Con qué música va? Esta intención, ¿con qué mudra va? ¿Con qué gesto va? Y es como que le doy, lo cargo, ¿viste? Cargo de sentido lo que digo, el contenido de las palabras con la intención, y cargo y aumento y amplifico su energía con el movimiento, con el pase mágico. Y de esa manera genero una comunicación, digamos, lo más, digamos, directa posible, ¿no? Lo más profunda posible en este sentido. ¿Les hace sentido? Asertiva. Sí. No, una comunicación más asertiva. También, sí. Qué lindo, parece como que hay una línea ahí, como que está en dos lugares distintos. Está en dos compus distintas, pero que lograron. Buenísimo. Sí, una comunicación más asertiva y poder uno mismo, ¿no? Tener más claro de cómo todo ese. Ahí se cruzan. Todas esas herramientas que están a mi disposición, poniendo atención en ello, cultivo, ¿no? Cultivo esto. ¿Hay algo, sin que quieras comunicar, compartir esto con respecto a los mudras? Que no sé si vos querías decir algo de esto de las posiciones de manos o compartir alguno particular. No, sí, escuchar mucho al corazón, y esto es muy mío. ¿Pero por qué? Porque a veces
tratamos de imitar o tratamos de como tener más en cuenta a lo ajeno que a lo propio, y a veces estos equilibradores o estos comunicadores son más internos, es siento hacer esto, siento hacer esto. A veces es muy simple, digo, no solo en la escucha de cómo me estoy expresando, sino también en lo que está saliendo de mí y confiar en eso. Tal cual, tal cual. Esto de diseños propios, ¿no? Esto en estos lugares que mencioné anteriormente, que le ponen foco a esto, hacen como una especie de modelo universal, ¿no? Los campeones se paran así y hablan con esta voz y mueven las manos así. Claro, y si hago así me va a traer equilibrio, y capaz que a otros no, a mí me sí, pero tal vez a otros no, ¿no? Como, Exacto. Bueno, digamos, esa escucha del corazón es como hoy me funciona a mí para expresar esto. Y poner la escucha, la atención y el corazón me ayuda a desenvolver ese paquete de energía que libera esa información a nivel ahora del movimiento de manos, por ejemplo. ¿Bien? y permitirme el probar, ¿no? Porque en la búsqueda está prueba y error, o prueba y acierto, o prueba y me sentí cómoda o no, ¿no? Permitirse también esa opción. Muy bien. Yo tengo una pregunta, Gerard, a ver Sí. si vos sabés. Se me vino a la cabeza las charlas TED Talks, que yo no sé cómo hacen, pero absolutamente todos hablan de la misma manera, se mueven de la misma manera, caminan de la misma manera, usan el mismo tono, como si hubiera, no sé, algún tipo de entrenamiento previo al que lo someten a todos para que tenga como una estructura la charla. Sí hay una estructura, ¿eh? Tiene una estructura. A mí me llamaron para dar 2 charlas TED y no acepté, pero, pero te da una estructura de cómo tiene que ser. Y hasta te preparan así, te dicen, tenés que hacer esto así. Y hay, de hecho, me parece que hay hasta como una formación de orador que es tipo charla TED, que usan el esquema charla TED. Sí, hay un esquema atrás de eso. Bien, habiendo dicho esto, que me parece que bueno, que es un tema fácil de entender y que todos acá ya lo entendimos. En el espíritu este de cambio y de esto nuevo que se presenta, y un poco evocando a Cintia con la palabra conciencia, esto de, ya tenemos la intención, que sería lo más invisible, tenemos las palabras que podemos usar y empezar en base a eso a diseños propios, ¿no? El objetivo es usar los esquemas para inspirarnos y generar diseños propios. Tenemos las voces que practicar y explorar, bueno, qué voz estoy usando en cada momento, desde dónde sale, desde dónde suena, qué resonadores y demás, y los movimientos del cuerpo. Todo esto todavía podría ser incluso más profundo. Todavía podría ser más profundo. Porque la intención no es del todo profundo. La intención es un estrato de profundidad. Algo del reino de lo invisible. Entonces, una pregunta sería, ¿desde qué conciencia hablo? Bien, ¿desde qué conciencia estoy hablando? Bien, ¿me siguen? Ahora vamos a indagar en esto. Antes de darle la entrada a ustedes, le decía a Cintia que a ella tiene facilidad para ciertas virtudes en forma espontánea. Ella, capaz que si tuviera que hacer un trabajo personal sobre la ira, o sea, sería como un poco absurdo, porque resulta como, le es difícil, o a grandes amigos que considero como budas, son inofensibles, es imposible ofenderlos, imposible, ¿no? Y digo, wow. Y trabajar sobre eso, bueno, porque es la reactividad y toda esa cosa, toda esa super virtud que parecería una paciencia y tolerancia, se manifiesta como paciencia y tolerancia, no es que tienen que trabajar sobre ello, no sobre mi paciencia y mi tolerancia. ¿Qué es lo que pasa con estas personas? Hay personas, incluso a Cintia también le decía, hay personas que no le cuesta la generosidad, el dar, no sé, el dar atención, el dar amor, el dar materialmente,
y que si tuvieran que meterse en un camino espiritual para cultivar cualidades y virtudes, no existe el trabajar para pulir mi envidia porque no hay algo de envidia y ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces voy al caso de Cintia. Las cualidades de no enojo o las cualidades de fácil generosidad vienen no por uno voy a forzar esto de ser generoso, tengo que ser generoso, ni mucho menos, ni cerca. De hecho, capaz todo eso estancaría más eso. Vienen de una conciencia, ¿no? Vienen de una conciencia en la cual esas virtudes son el resultado. ¿Bien? O sea, cuando yo digo, bueno, a ver, voy a cultivar la generosidad y me pongo a forzarme a ser generoso y fingir la sonrisa y la generosidad en el caso. Voy a ser amable. Buenos días, muchas gracias. Si será así, bueno, soy un actor. ¿No? La amabilidad no se puede, y cada virtud no se puede desde sí misma forzar. Sería como una punta muy chiquita, la parte más falsa sería, la parte más endeble. Pero sí, no tomarla como una causa en sí, sino como un efecto, una consecuencia. En la relación causa y efecto, cada virtud es la consecuencia de algo. ¿Bien? Es que esa característica viene de una conciencia. Y esa conciencia está compuesta por un montón de partes. Esto que una vez en tu casa dijimos, bueno, pero conciencia todavía es algo, puede ser muy abstracto. ¿Podrías contarnos un poco de dónde viene tu facilidad para ser generosa o tu facilidad para no enojarte, Cintia? Si es que sabes. Bueno, es algo que trabajé, pero inconscientemente. A ver, es muy interesante esto. Cuando yo era muy chica, muchos años atrás, tenía facilidad para enojarme. Mucha facilidad. De hecho, tengo la luna en Aries. No solo me enojaba fácilmente, sino que mi mamá siempre era la culpable de todo. O sea, yo me enojaba con él, pero siempre encontraba que seguro era porque ella hizo algo. Pobre Santa Madre. No era así, pero fue algo que fui descubriendo en mi descubrir. Fui trabajando en descubrirme el por qué me pasaría esto, por qué siempre era hacia lo externo y demás. Y en algún momento me encontré en que cada vez que pasaba por situaciones similares que en algún momento me harían enojar o expresarme, ya no reaccionaba a lo mismo y hasta me causaban gracia. De hecho, soy una persona que se ríe todo el tiempo, constantemente. Trato de no con Ger, porque Ger una vez me dijo que los que se ríen mucho le hacen dar miedo como los payasos. No, los que sonríen mucho para la foto. Yo me río mucho, pero para la foto me pongo así. Para la foto, eso. Sí, porque viste una foto mía que me sonreí. Bueno, pero en realidad lo puedo ver hoy, pero no sé cómo y cuándo fue el proceso. Sé que fue algo que se fue como cultivando en eso. Pero hay patrones míos, y esto está bueno que ustedes lo vayan buscando, naturales. Yo siempre fui alguien generosa, pero me acuerdo de compartir, de muy chiquita, dar o fijarme en el otro. Por ejemplo, me acuerdo siempre de un compañero mío del jardín que estaba jugando a los bloques, él solito, y todos le hacían bullying. Él era hijo único, hoy lo puedo ver, el hijo del dueño de Tropea, tendría unos cuantos conflictos, pero él estaba solito. Y me acuerdo que tenía 3 años y medio, y yo estaba jugando de cáncer al rincón de la mamá, que en ese entonces era el rincón de solo las mamás, las mujeres, y lo vi y dije, voy a jugar con él a los bloques porque está solito, y me puse a tratar de ver qué hacía él, y hacía lo mismo que él, y nos hicimos amigos, pero muy amigos. Digo, eso ya vino conmigo, no sé cuándo eso fue de fijarme de los demás, pero sí el tema de los enojos es algo que yo no soy la que era antes. Eso fue algo que a medida que fui valorando también a las personas, porque muchas veces me daba cuenta que yo soy malísima para discutir porque siempre me quedaba peor yo que el otro. Digo, o sea, no me es más redituable discutir.
Ujú, No es más por acá, porque si yo me quedo peor, tiene que haber otra forma. ujú. Y fui como descubriendo eso, pero calculo que fue algo que se fue generando con el tiempo de también trabajar. Siempre trabajé en grupos 100 personas, siempre. Entonces, eso también, para poder trabajar bien en equipos y en grupos, a llevar valor a cada uno, ¿no? ¿Qué valor tiene cada persona? Y es lo que a mí me importa. Lo otro, bueno, será para otra persona. Para que un grupo funcione, siempre lo importante es ver qué puede dar cada uno. Y no sé si respondí tu pregunta. Tácitamente, la respondiste tácitamente. Entonces acá Cintia nos está diciendo de que cuando tenía muchos enojos nombró a su mamá. ¿Viste? Es enojo con respecto a alguien. Entonces el enojo se sustenta en algo. Así como cada virtud se sustenta en algo. El enojo se sustenta en una percepción y una creencia. Entonces ella fue transformando, la percepción es yo y el otro somos dos cosas distintas, por ejemplo. Entonces sobre eso se apoya, si no, no podría enojarme, ¿no? Sería, o todo sería enojo, el universo sería enojo y tampoco habría enojo por eso. Y, y va cambiando nuestra percepción y nuestra, digamos, expandiéndose tal vez nuestra mirada sobre la cosa, y eso va cambiando nuestra forma de reaccionar y va dándonos distintas características u otras. Entonces, lo que está detrás de una virtud o una reacción emocional exagerada es unas creencias también, ¿no? Una percepción y a veces una creencia. Algunas creencias vienen simplemente de, bueno, adoptar algo ajeno, y algunas creencias vienen de la experiencia. ¿Bien? Entonces, podemos tomar esto como referencia para referirnos cada vez que nos encontramos en una emoción. Esto en el coaching se ve así. Esto en el coaching se ve así. Cuando alguien está en un me sucede, esto me pasa, me hicieron, y no, me sucedió que me pasó todo así. Entonces se dice que la persona está desprotagonizada de su propia vida. Entonces le dice, bueno, vos lo llevas a un lugar de elección. ¿Está bien? Entonces dice, bueno, ok, sucedió esto, pero vos qué haces y qué decidís con esto. Bueno, incluso las personas, una paciente con una migraña, y todo giraba alrededor de la migraña, pero imposibilitante. Y un día dijo, para, en lugar de estar todo el tiempo me pasó y me quejo de esto, a ver, ok, acepto esto, y ahora ¿qué puedo hacer yo con esto? ¿Qué puedo hacer? Y empezó, incluso estando así, a hacer cosas, pequeños cambios, ¿no? Entonces vas movilizándote la acción. Hay sistemas de creencias que, por ejemplo, en el budismo se usa, no podrían haber estos me pasa, porque existe algo que es como la ley de causa y efecto. Entonces, uno va hacia las vidas pasadas y ve que todo lo que te pasó es el resultado de las acciones que hiciste en alguna otra vida pasada, ¿no? Acá tenemos el ejemplo vivo de esto, ¿no? O sea, no existe me pasa porque todo lo que pasa es que en algún momento se la hice yo a alguno de alguna forma y simplemente está volviendo. ¿Está bien? Entonces eso ya reencuadra la experiencia, porque ya si sé que hay una ley de causa y efecto, ya no puedo decir me pasa. Entonces hay una conciencia distinta al respecto del asunto. ¿Bien? Y eso cambia tu respuesta espontánea. O sea, yo ya no tengo que desenojarme, porque hay una conciencia atrás que, basada en el caso de Cintia, la experiencia, por ejemplo, de experiencia de recordar o ver vidas pasadas y tener un entendimiento, y ese entendimiento hace que yo ya no tenga que, me causa gracia ya. Ah, mira, me pasa, esto sucede por esto, porque yo hice esto, y lo ves, y ves madurar el karma sin adoptar esa posición que es imposibilitante. ¿Cuál es la no posibilidad o la no bendición de esa posición? Es que, bueno, si todo me pasa, yo solo soy una hoja en el viento víctima de todo el universo.
Pero si puedo entender que es el resultado de esto, a través de o haberlo escuchado y adoptado externamente o haberlo experimentado, como en el caso de Cintia, que tiene contacto con este tipo de información de primera mano. ¿Me siguen hasta ahí? Bien. Entonces podemos, en el desde dónde inicio la intención y desde qué conciencia emerge todo este despliegue de comunicar bendiciones, podemos volver hacia nosotros, hacia un lugar de observar qué creencias me generan un desde dónde posibilitante y qué creencias me generan un desde dónde imposibilitante. ¿Bien? ¿Me siguen? Entonces, un maestro mío me dice, muy capo, que aparte él robaba, cuando era chico robaba para poder comer y para que coman sus hermanos, robaba celulares a turistas. Y él decía, y después, bueno, se volvió un gran maestro. Y él hace un chiste que dice así, mi budismo es mejor que el tuyo. Y es un chiste porque para él, simplemente, él lo toma como que el budismo son herramientas. O sea, no como, no, pero esta es la verdadera, este es el momento místico de esta única, este es el único camino posible, y eso me deja como el más capo de todos, pero me deja como en un lugar todo el tiempo generando primero tratando de meter todas a una secta propia, y después me genera como digamos, la dualización máxima, ¿no? Y el máximo ego. En vez de usar herramientas para dejar de sufrir, que es un poco librarse del sufrimiento, que es lo que es herramientas del budismo, lo toma como una identidad falsa, un falso yo, una posición falsa imposibilitante, porque es una identidad que adopto que me va a generar semillas kármicas negativas. Va a hacer que yo tenga cada vez más estados de competencia, comparación, no, pero yo que soy un practicante y no sé cuánto, y posicionarme desde ese yo, bueno, cada vez que lo acentúe se va a agigantar esa posición. ¿Bien? Y también va a pasar lo siguiente, o sea que me voy a ofender muy fácilmente. Porque cada vez que alguien diga, pero este budismo que vos haces es inferior a este. Y no, y ahí sale la ira, sale todo. O sea, es el posicionamiento que adoptamos que va sobre el cual, ilusorio, ¿no? O sea, es ese aferramiento es un apego que tenemos, una identidad que adoptamos, pero no es nuestra verdadera identidad. Y en base a eso empiezan a girar todas las aflicciones mentales, incluidas todas las emociones negativas. ¿Me siguen hasta acá? Bien. Entonces, cada uno de nosotros tenemos en ciertos aspectos algunas posiciones que nos permiten fluir y algunas posiciones que nos están deteniendo. ¿Bien? Entonces, en algún lado estoy fluyendo y en algún lado me estoy deteniendo. ¿Bien? Entonces, cuando nos detenemos se siente como en el cuerpo también. Se siente como el cuerpo es así. ¿Qué dijo de mi budismo? ¿O qué dijo de mi corte de pelo? ¿O cómo voy a salir con este pelo a la que me muestren? O lo que sea. Y se siente así, se percibe así y empiezan a haber una especie de... La mente va a funcionar como para argumentar y defender a ese falso yo. ¿Bien? ¿Me siguen? Bien. Entonces cada uno de nosotros tenemos lugares en los que fluimos fácil y lugares en los que estamos así estancados. Y podemos hacer como una especie de observación con respecto a estas partes en las que fluimos. Decimos, bueno, a ver, no sé, sucede un hecho, no sé, la inflación. Y hay algunas personas que, no lo puedo creer, se están agarrando los pelos o lo que sea, o un evento en el que podemos ver que podemos fluir y no aferrarnos y seguir con naturalidad sin entrar en pánico, miedo, todas las cuestiones todas las acciones que parten de ese miedo probablemente sean no del todo positivas o muy negativas, ¿no? Entonces ya tenemos una referencia, ¿no? El miedo y qué creencias pueden generar miedos en nosotros.
Cintia, además de ver vidas pasadas, me imagino que ves alguna persona desencarnada. Bien, perfecto. Y generar creencias en base a, no, porque hay fantasmas por ahí, y no, y los fantasmas como si fuera, va a pasar algo que me va a hacer muy mal, no sé lo que es, pero por las dudas me vengo asustando de que hay fantasmas por todas partes, hay espíritus, y esos espíritus pueden estar en esa lámpara, y generar un tipo de creencia así puede, digamos, si lo hago desde el miedo, puede, digamos, a ponerme todo el tiempo en un estado defensivo, defender ¿qué? El falso yo, y generar un constructo de acciones en detrimento mío y de los demás, o puedo decir, ah, sí, existe esto, y como existe eso o la pared, pero no pasa nada malo con ello, ¿no? O sea, cada creencia la puedo eh, orientar hacia algo como posibilitante en nosotros. Bien, así que sí hay espíritus o no, pero no importa, no tengan miedo, ¿no? Confíen. Pero no les Sería como anden creyendo cualquier cosa que les digan los espíritus. Sí, decime. entonces no le creo a los espíritus. ¿Existen y no existen? Como nosotros. No, sería llevarlo a algo neutral. Sí, O sea, si suponete algo te da miedo o algo así, ponete algo, sería traerlo, o sea, tomarlo como lo que es. De repente, no sé, una noticia súper catastrófica que todo el mundo se va a acabar mañana, que bla, 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 bla. Bueno, puede ser. O sea, quizás no tan inminente, no como mañana. Pero, pero hay de todo, se escucha de todo. Y entonces saber que existe, pero no dejarte arrastrar por la ansiedad que conlleva el exactamente. conocimiento de eso. Es Yo eso. con lo que, sí, no, ¿querés decir algo así? No, 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 no. ahí termino, decilo así. No, que con lo que venías hablando, y con lo mismo que nombraste vos, sí, fue como que sentí que darle una mirada ecuánime. O sea, como que todo esto va hacia la ecuanimidad, es como encontrarle la lectura neutra y encontrarle cómo nosotros le ejercemos una polaridad a todo lo que nos llega o a lo que más nos sobresale en la realidad. Porque hay un montón de cosas a las que somos neutros. Bueno, no sé, está la mochila, no tengo ni mochila, bueno. Pero como creo que ese es el punto para poder llegar en esto que nombraba del enojo y todo eso. Quizá es algo que en algún punto dio la parte donde no tenía sentido enroscarse en eso. Y eso le llevó a poder liberarse y hasta tomarlo desde un lado positivo, riéndose, o sea, transmutarlo desde mirarlo más ecuánimamente. A eso es lo que me refiero. Me llevó mucho esto que vos dijiste de, bueno, está Sí, bien, hay un fantasma, bueno, qué sé yo, está bien. Sabes que es muy interesante porque una limitación muy grande que tenemos es el miedo a la muerte. Es muy limitante en lo que se pueda llegar a imaginar. Y cuando uno empieza a traer el recuerdo de que en otras vidas fui una niña que mataron de atrás a los 7 años y que en otra vida llegué hasta anciana en una montaña sanando gente, si en otra vida fui un guerrero y que por lo que era la cultura me tocó armar otros guerreros para la defensa, con lo que eso conlleva. Entonces, cuando uno empieza a ver que fuimos muchas cosas, empieza a aparecer primero, disminuye el miedo a la muerte, porque, bueno, se muere Cintia y vamos a ver qué me toca hacer, o sea, qué va a elegir mi alma de ser. Y después empieza el valor por las personas y lo vincular, porque hoy, quien es mi mamá, en otra vida, puede vincularse de otra manera conmigo. Entonces, el resguardar que todo lo vincular sea cuidado y protegido hace que después no me quede en deuda con ese vínculo.
Porque si yo estoy peleándome con todo el mundo constantemente, eso va a haber que repararse. O sea, acá no pasa nada. Pero eso son dos almas que quedaron disgustadas. Entonces, a medida que vamos concientizando la responsabilidad que es estar acá y que estamos con el objetivo de evolucionar, de aprender, de eso, entonces nos empezamos a enfocar en, no voy a estar peleándome con todo el mundo, no voy a estar enfocándome en llenar la cuenta bancaria cuando, y si me toca irme mañana, y si esto se resuelve porque no tengo apego, mi objetivo es tratar de sanar lo que tengo que sanar, de vincularme lo mejor que puedo con las personas, de aprender todo lo que pueda aprender dentro de mis limitaciones de este plano, porque ya les digo, yo, Cintia, que sé y recuerdo muchas vidas que transité, cuando era chiquita me peleaba igual que todo el mundo, tenía miedos igual que todos en mi casa, porque también absorbí la cultura de mi familia, después fui desprendiendo, y algo que es muy flashero, y comprendo si no me voy a mandar una flasheada a Ger, A ver, dale. mucha información extra terrestre, o sea, de seres de otros lados, no de acá. Cuando yo conocí a mis papás cósmicos, que no es mi papá Eduardo y mi mamá Graciela, ahí dije, pobre mis papás, me aceptaron como hija, ¿cómo? Yo solo quiero abrazarlos y amarlos, porque realmente aceptarme como hija y yo haberlos aceptado a ellos como papás antes de venir acá, fue todo amor, ¿no? Entonces ahí pude entender cómo los he cargado de mis expectativas, de mis necesidades y de un montón de cosas. Así como ahí cuando después de haber tenido esa experiencia de visualmente los vi, pasé a ver a mis papás desde otro lugar. No pude volver a tener un pensamiento negativo hacia ellos. No tuve más la necesidad de exigirles nada. ¿Por qué? Porque ya no le tengo el miedo que cualquier persona que no tiene conocimiento de otras vidas puede tener. Pero no lo tengo, o sea, no lo tuve nunca, porque desde muy chiquitita recuerdo vidas pasadas. Entonces ese miedo está apaciguado. Siempre fui muy emocional, entonces cuando yo sentía que alguien no me escuchaba, me agarraba el enojo, porque ¿qué es el enojo? Es una expresión de no me estás prestando atención, no me estás escuchando, necesito hacer algo distinto para que sí me prestes atención. Y si ese enojo un día funcionó, lo voy a volver a hacer. Ese enojo va a dejar de funcionar cuando no me funcione. Entonces nosotros vamos aprendiendo a cómo me expreso según cómo me va funcionando el día a día. ¿No? Me enojaba con mi mamá, me lo aceptaba, me enojaba con mi mamá, un día me enojé con mi hermano, me pegó un sopapo. No, con él no funciona así. Con él a las trompadas. Entonces, con mi mamá me enojaba, con él a las trompadas, después en la escuela era una amiguita, nos amábamos, todo bien, ¿no? Entonces uno va como aprendiendo cómo se va expresando desde las experiencias. Pero cuando vamos recordando experiencias de vidas pasadas, vamos siendo responsables. Y la responsabilidad conlleva naturalmente actuar distinto. Porque si no estar peleada con todo el mundo hace que voy a zafar de tener que venir a sanar esos vínculos, yo amo a todos. Entonces, naturalmente, no necesito eso. Pero eso trae la conciencia de los responsables que somos y a qué vinimos acá. Tal Eso cual. ya es personal y personal, ¿no? Pero eso ayuda. Tal cual, Cintia. Y aparte, lo que dijiste es muy rico, porque detrás de lo que dijiste hay 3 creencias que se establecen a través de una experiencia, que son, la primera, a mí también, yo antes de conocerte a vos, tenía muy presente solo 3 vidas pasadas. Yo siendo una mujer rubia, yo con una mujer que era budista, que enviudó, una señora japonesa, muy así como muy correcta, y después Theophilus von Hohenheim, cuando era ese loco médico suizo, lo que sea. Pero después cuando te conocí a vos, recordé todas esas 900 vidas que no sé, dije, no, ya está, esto es mucha información. Pero ¿qué es cuál es la creencia que hay detrás? O sea, ¿cuál es la experiencia que me genera una creencia posibilitante en vez de imposibilitante? Es decir, yo fui una japonesa,
fui un gordito loco no sé cuánto y fui una mujer. En estas tres principales que recordar. Fuiste mi Y fui tu hermano. hermano también. Y en estas vidas lo que hace es que es imposible ser racista hacia los japoneses, racista hacia las mujeres, o sea, no sé, misogínico. No puedo porque es imposible. Como una experiencia es como, no lo podés, ¿entendés? Entonces ahí hay una creencia, una creencia posibilitante que te impide desarrollar. Entonces la falta de, ¿cómo se llama? La falta de racismo o de discriminación violenta, que se produce también en el fanatismo religioso, no existe porque viví todo tipo de experiencias de distintas religiones y tuve acercamientos a la divinidad de distintos lugares por distintos caminos y no puedo discriminar a una mujer o a una japonesa o a quien sea porque ya tengo el recuerdo de eso, bien la experiencia. La otra es que la otra creencia que es súper, me parece súper enriquecedora para sanar algo que dejó como una herida que dejó el psicoanálisis, que es esto de nosotros elegimos a nuestros padres. Hay un pacto, ¿viste? Hay un acuerdo. Y ahí se termina todo un montón de cosas de, no, me tocó este padre, con lo que sea, cualquiera que sea, lo elegiste por algo para este momento. En el caso de Cintia lo puede experimentar como es una experiencia, o sea, no es que le contaron el cuento de, no, yo sé, esto es así, pasó porque lo recuerdo y este momento fue un pacto y todo cobra sentido de este lugar. Ahora, si ponele que no tienen la experiencia puntual de Cintia, pero podemos adoptar aquellas creencias que no son ecológicas para nuestro corazón. O sea, porque partiendo desde esta creencia, naturalmente vamos a ver a los padres con mucho más amor, sin hacer cero esfuerzo. Cero. O sea, no voy a ir a ver a mi papá y voy a ser tolerante, voy a ser respetuoso. No existe eso. Todo eso va a emerger espontáneamente y toda la amorosidad va a emerger espontáneamente desde una causa original para que genere el efecto de la virtud. ¿Bien? Por eso esas virtudes son efecto, no son causa. Sí, tienen una consecuencia finalmente después. Un karma, digamos, positivo. Hasta ahí nomás vamos a ver. Entonces, la tercera cosa que dijiste fue cuando hablaste del enojo, dijiste, quería que me vean. ¿No? Y es este maravilloso regalo que viene, supongo que viene antes de la PNL, que es toda emoción tiene una intención positiva detrás. Toda emoción, ira, enojo, envidia, culpa, todas esas atrás tienen una intención positiva. Y Cintia dijo esto, dijo, quiero que me vean. Yo escuché enojos para marcar límites. Es como, voy a ser un poco general, ¿no? O sea, ¿cuántas veces hemos marcado límites a través de mostrar una ira total, ¿no? Cuando ya sentí que se pasó de la raya. Entonces, enojos para ser escuchado, enojos para ser visto, enojos para marcar límites. Y diferente cantidad de enojos. Ahora, si yo, en lugar de ese enojo, si yo lo quiero reprimir, bueno, lo potencio por 10. Si digo, no me tengo que enojar, bueno, es la única forma de retenerlo, potenciarlo, o ser un indulgente nomás a eso. Si soy indulgente o si lo reprimo, lo retengo. Ahora, si voy al corazón del enojo, que es, bueno, la intención positiva. Mi intención positiva es marcar límites. Ok, ahora que lo sé y puedo conectarme con otras formas de marcar límites, que no son rompiendo todo. Ese romper todo, o ese gritar, o ese pegar, o lo que sea, fue como dijiste vos, nuestra impronta primaria. Fue la vez que la usamos cuando fuimos niños, que nos funcionó para obtener el resultado, que los nenitos de alrededor no me peguen, y fue la correcta en ese momento, pero luego quedó grabado como la memoria de, es lo que hay que hacer siempre todas las veces que no me escuchan, o no me ven, o tengo que marcar límites. Entonces, volviendo al corazón de
de esa cosa, de esa emoción, la intención positiva, ahí puedo reconectar con otras formas de expresar esa ser escuchado, ser visto o o marcar algún límite. ¿Bien? Entonces, esa intención positiva todavía está trabajando en un lugar que no habla de identidad, porque la necesidad incluso de ser escuchado, de marcar límites y demás, habla de un posicionamiento y de identidad. ¿Está bien? Que a veces es más ecológico que otro, ¿no? O sea, si me pongo a ser escuchado y mi necesidad de ser escuchado va a ser para querer meter todos en mi secta única y mejor que todas las demás, porque todas las demás están equivocadas y el único correcto soy yo. Ustedes ríanse, pero botas, ¿qué pasa? Bueno, en ese caso, el enojo ya tiene un posicionamiento muy distorsionado a nivel identitario. ¿Bien? Entonces, fíjense, podemos adoptar cada una de estas herramientas a nivel, por ejemplo, de creencias basadas en qué es ecológico, qué es más beneficioso para mí, para mi ambiente, qué me permite fluir, qué me permite liberarme del sufrimiento y acompañar, incluso con el propio ejemplo, ¿no? O sea, con mi propia soltura, en este caso, hago se genera el cambio alrededor. Es más, mira, Warfield hace un rato es testigo de algo que hago yo siempre, que sucede en forma espontánea, que es, creo que lo dije antes, que cuando yo estoy con alguien, lo que hago es, esa persona tiene un bloqueo, yo imito su bloqueo, lo imito, lo hago igual en mi cuerpo, y ese bloqueo también es el reflejo de una cuestión emocional, de lo que sea, cedo, porque incluso, o sea, yo al imitar su bloqueo, yo algo de su bloqueo tengo, pero en una medida mucho menor, entonces yo lo imito y lo hago en mi cuerpo, cedo y lo diluyo completamente y se diluye en el otro. Así es la comunicación, y ni palabras tengo que usar. O sea, y esto se puede hacer en forma de, yo lo hago con tacto, ¿no? Como me tocas, yo copio exactamente lo que tenés, lo disuelvo en mí. Y se disuelve. ¿Viste que sucede así? Hoy pasó eso. Y pasa siempre, o sea, y esto no le, o sea, esto no me lo enseñó nadie. Esto es una experiencia que incluso hay personas que me enteré después que lo hacen sin contacto, que es por ejemplo Frank Kingslow, ¿no? El creador de esa, es un fisioterapeuta norteamericano que hizo una terapia cuántica que es, bueno, a ver cuál es tu problema. Imita tu mal ajuste, lo imita, sin contacto, cede y disuelve. Mágico. Pero bueno, es así. Pero sí, imita, me perdí. Tipo como Imita, empáticamente lo que le pasa al otro. por ejemplo, si vos tenés así, él lo que hace es empezar a entrar en toda la sensación, a copiar, a tomar tu descripción, a emular lo que estás haciendo vos para que eso se genere, conecta con vos y disuelve. Otro ejemplo, mira, Ah, pero desde lo físico desde decís. lo físico. Richard Bandler, con un caso, que son casos gravísimos, ¿no? Los casos de catatonia. Personas que vieron así, que no se pueden mover. Bueno, le dan un caso así, porque le dieron los casos más difíciles a este tipo. Y lo que hizo él es igualarse, se quedó quieto igual en la misma posición y empezó a igualarle la respiración. Así. O sea, empezó a hacerle todo igual y quería como si fuera como si se convirtiera en la otra persona, ¿no? O sea, me estoy igualando al otro, tic, 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 tic. Estuvo 45 minutos y a lo último hizo ¡pum! Y el otro se asustó y se movió. Y se movió. Hay esas y muchas otras más formas, ¿no? Bueno, Richard Bandler era como un genio creativo que, bueno, probemos. Y en este probar hay un espíritu de
posibilidad. Yo sé que es posible esto y vamos a probar otra forma. Ok, esta no te sirve para vos, porque no todos son, no somos robots, ¿no? Para vos es este camino, para vos es este, a ver, probá este. ¿Funciona? Bien. Probás este. ¿No funciona? Bueno, hay que probar otra cosa. Y esa es una de las premisas fundamentales de la PNL, que es, si no funciona, prueba otra cosa. Es una creencia muy útil esa. Si esto no te funciona, bueno, probá a hacerlo de otra manera. ¿Bien? Muy bien. ¿Qué otras creencias posibilitantes encontramos en nosotros mismos? Así como pensemos un poquito, ¿qué otras creencias aparecen en nosotros? ¿Qué cosas en nosotros nos resulta fácil y fluido y tal vez no son tan normales en la media como, pero se apoyan esa virtud que tenemos nosotros en algún sustrato anterior de creencia, por ejemplo, del nivel de identidad o creencia? Observémonos un momento, y esta es una pregunta para hacernos continuamente. ¿Qué creencias posibilitantes tengo? ¿Qué creencia me permite fluir? ¿En qué puedo fluir con facilidad? Digo una, por ejemplo. Las personas que tienen facilidad para ir al escenario y bailar, por ejemplo, o en una fiesta bailar o moverse, o si te dan el micrófono decir algo, son personas que tienen no tienen una identidad que dicen, no, ¿y qué va a decir el otro? Y esa cosa que es cristalizante, ¿no? O sea, no tienen toda una construcción de una falsa identidad que se apoya, y si el otro piensa de mí que yo esto, y todo ese cálculo basado en un falso yo, no lo tiene, o lo tiene más disuelto, menos aferrado, entonces le permite fluir, en este caso, a bailar flash dance, ¿no? Por ejemplo. En pijama. Y así. ¿Se entiende en qué tipo de cosas podemos encontrar en el paso anterior para entender desde dónde está sucediendo la comunicación? Ok, ¿desde qué visión, desde cómo te veo? La vez pasada, Mel, trajiste esto de la fabricación mental de la palabra tóxico. No es una fabricación, es una invención. Es decir, complejo, traumado, cualquier diagnóstico, todo eso es una fabricación mental, ¿no? Es algo que una persona dijeron, bueno, le vamos a poner un rótulo y así. Y dicho de esa manera, es como una traba. Es como decir el tratando, ¿viste? El tratando nunca es lograr. Estoy tratando, pero no logro. Y si es tóxico, es imposible. Está como así. Ahora, si lo veo a la persona como un flujo, como un río continuo, que es una percepción de lo que es realmente, ¿se entiende? Es una percepción de lo que es realmente. Nuestra distorsión visual, nuestra distorsión cognitiva, nos hace ver, él es así. Pero no nos deja ver que él no era así y que él no será así. ¿Se entiende? Y es tan simple es tan fácil de explicar esta creencia que, bueno, hoy yo llego puntual a todos lados. ¿Bien? Yo soy así. No era así cuando tenía 15, 16, 17, 18. Eso de esa foto que yo saco y digo, no, las cosas son así, son un flujo en mí. ¿Cómo no van a ser un flujo en el otro? ¿Se entiende? Bien, esto por un lado. Entonces las personas las empiezo a ver como un proceso. ¿Y eso qué permite? Que haya movimiento. No que haya rótulo y imagen. Esa es una posibilitante. Otra posibilitante es que, en esta me gusta, bueno, es algo que varias, digamos, tradiciones espirituales traen, pero está en el curso de milagros,
Y dice algo así como nosotros lo que vemos es como nuestra percepción, nuestra propia mente vemos reflejada en los demás. Y esto funciona en tanto así. O sea, no es que yo veo a un asesino en la tele y soy un asesino, o veo un elefante rosa y yo soy un elefante rosa. No es así. O sea, el elefante rosa es el elefante rosa, el asesino es el asesino. Cómo funciona esto mi mamá me lo decía. Lo que te, digamos, molesta del otro, te hace ruido porque vos no está resuelto, me decía de chiquito. ¿Está bien? Pero una manera más de experiencia tangible que podemos ver, porque en esto requiere una creencia, yo no lo puedo experimentar directamente aún. O sí, o capaz puedo hacer la autoobservación de decir, esto que me resuena de la persona que me molesta es porque yo tengo esta parte de mía insatisfecha, por ejemplo. Entonces lo puedo, con mucha autoobservación, ver así. Pero si no, lo podemos ver de esta forma. La persona más heavy metal del mundo, el que más heavy se portó, siempre fue en una cuestión de cómo yo me relacioné con la persona. Es un vínculo que yo creé. ¿Entendés? Por eso es que si el asesino en serie más heavy de todos, supongamos que es el kiosquero de acá a la esquina. Hagamos eso. Ok. Y ese tipo, no sé, robó y se metió en casas y lo que sea. Ahora, voy al kiosco. ¿Me das un Belden de menta, por favor? Sí, acá tiene. Gracias. Me vinculé con esa persona de una forma en la que, listo, ¿se entiende? Ahí lo voy a explicar de otra forma. He visto, esto realmente es así, lo vi así varias veces. He visto mujeres que sistemáticamente, o sea, se ponen de novio con un hombre golpeador. Y que y que dicen, bueno, y que casi todos los novios fueron boxeadores. Pero, o sea, hay como... Está yendo al lugar menos indicado, o sea... y saben, y además estas personas, cuando van a hacer esto, saben que este hombre le pegó antes a otra persona, a otro hombre o mujer o lo que sea. O sea que estaba todo el potencial ahí de eso. Y la forma en la que yo me vinculé tenía que ver conmigo. Bueno, yo podría haber dicho al tipo que es boxeador o golpeador, le digo, ¿me das un Belden de 10? Che, eso es recopado. Y decir que es un copado y ver que es un copado. ¿Se entiende? Porque el tipo me lo acercó con una reonda. Y me dio es más, no me lo cobró el Belden de 10. Che, qué tipo bueno, este no me lo cobró. Y ahora yo estoy viendo con este tipo bueno. Porque me estoy vinculando de esta manera con esta persona. Probablemente, capaz a ese tipo de personas, hay que acercarse de esa forma, diciéndole, dame un Belden de 10. Y si me acerco de otra forma es porque algo no está bien, algo está distorsionado en mí que me hace buscar, digamos, que pase ese vínculo, que pase eso. Distorsionado puede ser, es complejo de explicar, pero básicamente es, tengo las semillas kármicas para eso porque hace mucho tiempo adopté una posición de una falsa identidad que me llevó a generar eso. ¿Bien? Tomé un posicionamiento hace mucho tiempo que me llevó a un posicionamiento de falsa identidad. Yo soy el mejor y mi secta es la más piola de todas. Ofendiste mi secta, te pego. ¿Bien? Ahora en el futuro recibo el retorno de eso. Pero si yo no tengo posicionamiento en el presente, me pegan y digo, sigo largo. Y no pasa nada. O sea, que maduren las semillas kármicas es lo mejor que puede pasar. Ahora, que yo me aferre a ellas es otra cosa, tomando una identidad de eso. ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo aferrarme a las nuevas semillas kármicas? Es decir, él me hizo esto y yo soy solo la víctima en este mundo y todo eso. ¿Se entiende? De nuevo,
en base a la retribución kármica que tuve, genere una nueva respuesta que me va a meter en la rueda. Hoy metí mucha connotación budista, pero lo que quiero hablar son herramientas, o sea, pautar herramientas posibilitantes. ¿Qué creencias son posibilitantes en mí? Cualquier cosa que me pueda ayudar a tomarme las cosas mejor es posibilitante. Voy a dar un ejemplo más y con esto ya me callo porque hablé mucho. Hace poco, una exnovia, aprovechamos que no está Valen acá, una exnovia que cada tanto me cuenta que siempre me trae un problema que tiene, no, porque tuve un problema con esto, pero muy seguido. Y me dice, es una madre de 3 hijos, es una persona súper, digamos, profesora de yoga también, súper como, no sé, establecida, digamos. Y se fue a un bar con una amiga y el novio de la amiga. Y después de 3-4 horas de conversación, el novio le levantó la voz, les gritó, parece que las puteó y ella quedó como en shock. Y me cuenta esto todo en shock. No, ¿cómo hago? No sé cuánto. No. Y me dice, es violencia de género. Y yo digo, bueno, mira, y se queda, no, porque es violencia de género, es violencia de género, es violencia de género. Nos gritó, nos insultó y quedó en shock. Y le digo, bueno, ¿pero de qué iba la conversación? Bueno, iba de que tenían un punto de vista político distinto con respecto a la política argentina y empiezan ellas empiezan a tratar de hacerlo cambiar de opinión y en un momento desestimar su punto de vista y porque eran de 2 bandos distintos, por esa razón y porque se sintió disminuido, les gritó y se fue así todo violento del bar. Y le digo, mira, si te hubiera pegado por ser mujer, te hubiera pegado desde el principio. Pensar que fue violencia de género la dejaba enquistada en algo que no podía resolver. No sé, a mí me pegaron por ser. ¿No? Me pegaron por ser y sin considerar las semillas kármicas de vidas anteriores. Y la vida es injusta conmigo. ¿Bien? Entonces, todo ese sistema de creencias hacía que todo su malestar y su semilla de sufrimiento o su experiencia de sufrimiento se perpetúe. Y bueno, igual cuando le dije, mira, eran de bandos distintos. Es como yo soy de River, vos sos de Boca, me voy a la cancha de River con la remera de Boca y empiezo a decir no sé cuánto. Bueno, capaz que me pegan, pero no por ser con rulos. No me pegaron por ser ruludo, por mi condición, sino que me pegaron por otras causas. Por tu corte de pelo. Por mi corte de pelo desprolijo, claramente. Bueno, así que estos son como una propuesta para ver esta bendición sobre nosotros, sobre nuestros caminos posibilitantes y caminos en los que no fluimos. Y empezar a tener esa mirada de flujo sobre nosotros y sobre los demás. Empezar a tomar adoptar de quien sea. Esta persona, mira cómo esta persona tiene esta apreciación sobre esto que me gustaría tener. Lo adopto, empiezo independientemente de que no está en la escritura sagrada de tal cosa, funciona, se refleja en su virtud, pero la virtud no la puedo copiar. La virtud es un efecto. Yo puedo adoptar lo otro, lo que está detrás, lo que genera espontáneamente el resultado de esa virtud. ¿Me explico? Bueno, cambié mucho el tema. Desde la forma de hablarla, cambié mucho el tema, pero sentí que era un tema que iba a un lugar un poco más profundo, o bastante más profundo de esta cuestión más somática, más corporal, que es importante, pero creo que en un rango, digamos, de prioridades menor. Así que decidí abrir este tema así como desde la conversación. O sea, yo no tengo la verdad al respecto de esto. No tengo el mejor budismo. Tomo las herramientas, eso es todo, y las aplico. Las herramientas son eso, son
no es para repetir ciegamente, open the Bible. Open the Bible significa abran la Biblia en inglés, y cuando los británicos invaden la India y empiezan a cristianizar, los hindúes, la primera cosa que escuchaban en la clase de catequesis era Open the Bible. Y en un momento los hindúes, estos, no sé si empezaron por hacer una asociación con respecto a su religión de mantras, se ponían a hacer Open the Bible, Open the Bible, Open the Bible, Open the Bible. Abran la Biblia. No se trata de repetir eso, sino se trata de tomar, bueno, ¿qué herramienta de acá es útil? Repetir Open the Bible definitivamente no. ¿O sí? Si funciona, bueno, úsenlo. Cuando era chico leí un cuento, me gustaba mucho, tipo a los 9 años, leer Anthony de Melo, que era un misionero indio, creo. ¿Era indio? Bueno, un misionero jesuita, pero creo que era desde origen indio, porque mezclaba mucho de religiones de... Era un cristiano súper devoto, un hombre realmente santo, y cuenta esta historia, que es una historia bastante, digamos, no era de él, era popular. Era como un cardenal, se encuentra una isla en donde hay 3 personas que querían practicar el cristianismo, y tenían pocos recursos, tenían pocas partes de la Biblia, tenían, bueno, poco, o sea, estaban ellos 3 solos en la isla, nada más. Y ellos tenían un rezo propio, que era, se agarraban de las manos, sonriendo así, como abriendo el corazón, y decían, somos 3, y uno siendo 3, y toda una cosa así, como, porque eran 3 y repetían lo que les sentían en el momento. Y este hombre dice, no, esto no es el camino, esto está todo equivocado, no, el camino es Padre nuestro, estás en los cielos, santificado, y empieza a enseñarles a rezar. Y viene a buscarlo el barco a este cardenal, y finalmente se lo lleva. Y se estaba yendo el barco bastante lejos, cuando en un momento ve una luz, como un relámpago, y eran los 3 agarrados así de la mano, brillando, luminosos y caminando sobre el agua, corriendo hacia donde estaba el otro, y diciendo, nos olvidamos cómo era el rezo completo. Nos olvidamos parte del rezo, de cómo se reza bien, de cómo se rezaba bien. Y esto, ¿no? Es esta experiencia de lo que funciona en herramienta contra tal vez una tradición que, sin que sea usado como herramienta, es solamente como palabra muerta. ¿Bien? Como a veces algunas en las transmisiones también, ¿no? Pasa como en los registros akáshicos. ¿No te pasa eso de somos 3? O sea, hay un ritual que se puede hacer tal vez de otras formas, ¿no? Podría tomar otras maneras. Sí, claro. Bueno, un poco lo que habíamos visto en la clase anterior, esto de la reacción de lo externo ante lo que yo expreso, ¿no? Había quedado mucho eso, le llamó mucho la atención, y de repente, wow, apenas podemos con lo que podemos expresar, si realmente me permito ser fiel a lo que quiero expresar de la forma en que quiero, porque a veces las condiciones, el deber ser, el cómo tengo que expresarme, el que la expresión no es buena, el que en ciertos lugares no, apenas puedo con permitirme como para responsabilizarme de la reacción del otro ante mi expresión, ¿no? Primero es la búsqueda de ser fiel a mí, que ya es una gran búsqueda. Después voy descubriendo, bueno, esto que quiero expresar, con esta persona recibí esa escucha que había creído tener, pero con esta persona no. Entonces aprendo de eso. Ok, si quiero ser escuchada, iré por este camino, pero no insisto acá, que me tiene que escuchar y lo tiene que hacer, porque ahí empieza esa
esa exigencia sobre la experiencia del otro, las necesidades del otro y lo que le está sucediendo al otro. Entonces, esta palabra que me la llevo, que hoy tanto nombró Ger, que es lo ecológico, ¿no? ¿Qué es lo más ecológico? Y cuando yo aprendí que cuando discutía se me secaban los labios, me quedaba sin respirar, no me salían las palabras, terminaba llorando, y dije, esto no es para mí, no me funciona, ¿no? Lo intenté una, dos, porque si a todo el mundo discutía, yo en algún momento me creí que eso era una forma, y también después descubrí que dejó de serlo. Entonces, tal vez ocuparse de la búsqueda interna de qué nos pasa cuando expresamos lo que expresamos desde nuestras limitaciones del miedo a la muerte, como lo dijimos hoy, que es una limitación en todo, ¿no? En si voy a llegar a fin de mes, si voy a comer, si me van a matar, si estoy en riesgo, todo lo que conlleva eso. Y después otros miedos como si me quieren, si no me quieren, si hago esto, qué reacción va a tener. ¿Cuánto corrompemos nuestro verdadero deseo por lo externo? Entonces, tal vez esta búsqueda de, me ocupo de sincerarme conmigo. ¿Cómo soy en estos momentos? No soy la que tenía 5 años, como hoy decíamos, ¿no? No soy ni la de ayer. O sea, hoy, ¿cómo soy hoy? ¿Qué me sucede hoy? ¿Qué me pasa? Y desde esta verdad que voy descubriendo día a día, por lo que voy transitando, por lo que voy aprendiendo, por lo que me va sucediendo, habilito primero a que a los demás les puede estar pasando 1000 millones de otras cosas que desconozco. Habilito esa inocencia, ¿no? Me vuelvo inocente en lo externo, en lo que le puede pasar al otro, respecto a mis reacciones, a cómo me quiero comunicar, o lo que le puede estar sucediendo, aunque simplemente pase y me vio, ¿no? Pero sí la búsqueda interna de sincerarse con uno, de cómo nos estamos expresando, qué buscamos en esa expresión, cuál es la verdad, cuál es esa verdad positiva que estoy buscando en cada una de mis expresiones, y tal vez empezar por ahí, con todo lo que aprendimos en este taller de cómo funciona cuando bendigo con la intención de bendecir al otro, cuánto me descomprime a mí y cuánto le puedo generar al otro como base, y qué pasa cuando me empiezo a bendecir a mí, pero con sinceridad, ¿no? De repetirlo hasta creerlo, de sentirlo hasta realmente conectar con ese merecimiento de esa bendición. Pero siempre entender que es una búsqueda diaria. Es como que no hay el ABC del cómo hacer esto, porque solo hay una forma para cada individuo que existe. Y hay una forma para cada individuo que existe hoy, aunque hayamos transitado otras vidas, porque nuestra alma tuvo otras experiencias en donde era otro individuo, con otras experiencias, con otros aprendizajes. Entonces, en vez de particionarnos, es tal vez reunir todas esas habilidades a medida que vamos recordando y ver qué pasa. Es un misterio. Un amigo o conocido que ella también conoce, Daniel Cooperman, un gran amigo mío, me manda mensajes a veces, no se sabe por qué. Y el mensaje que me quedó resonando de este día, que de golpe me manda un mensaje así, me dice, de los que fueron en busca del Santo Grial, todos recibieron un mapa. Solo llegaron los que hicieron su propio camino. Fin. Teniendo el mapa, teniendo como una referencia, finalmente uno hace su camino fuera del mapa. ¿No? Fuera del mapa, fuera de el mapa sería la tradición. El mapa es el vehículo, ¿no? El vehículo es el budismo es un vehículo, es un jhana, pero el budismo es una cosa muerta. Cuando yo hago mi camino se vuelve vida. O el taoísmo o cualquier cosa. Cuando hago el camino, que es mío y es único, y no tiene otro sabor distinto, cuando ahí se vuelve vida, se vuelve vivo y va a ser con un montón de distinciones y cosas en común. En
una de las primeras cosas que los maestros más sabios que tuve de Tai Chi me enseñaron es, tenés que desaprender el cuerpo para aprender cómo es tu cuerpo. O sea, olvidarte del esquema para saber cómo es tu cuerpo. Dejar de conocer cómo es la pierna para saber cómo es tu pierna. ¿No? Salir del mapa. Ah, no, pero si yo sé cómo es. El músculo acá, no. Entrá en la experiencia. Hay algo que utilizo mucho cuando llegan a mí y me dicen, yo entiendo todo, entiendo, sí, porque yo sé qué pasó, y que es por esto, por aquello, por lo otro. Em, y lo que hago es decirles, pero algo no está funcionando, ¿no? O sea, sí, yo entiendo todo, pero algo no está funcionando, porque estás viniendo acá. Entonces, hay algo que hacer distinto. Descubramos qué es, porque, insisto, nuestros patrones, que vienen de lo paterno, con las matrices que vienen de lo materno, están muy instaurados en nosotros desde la panza, desde que fuimos engendrados. Entonces, todo eso lo vamos utilizando como hábito hasta que un día decimos, tal vez lo puedo hacer distinto. Pero ese tal vez lo puedo hacer distinto es o una elección o un sopapo de la vida que me llevó al cambio. Está bueno a veces evitar esos encontronazos, esos uranazos, diría un astrólogo, y tal vez ir en búsqueda de esos cambios. Entonces, si en algo a mí no me está funcionando, o porque estoy triste, o porque no logro vincularme con esa persona, o porque no soy feliz en esto, o porque me duele la panza todo el tiempo, es porque algo hay que cambiar, porque de la forma en que se está haciendo, no está funcionando. E ir en búsqueda de qué hay que cambiar, que es personal. Eso no lo va a decir un médico, no lo va a decir la pareja, va a decir, no, esto es, descubro qué es esto. Y prueba y error. Tal cual. Muy, muy lindo esto. Bueno. Bueno, yo terminé mi comunicado acá. Fin del Si alguien comunicado. quiere decir algo. ¿Alguien que quiera compartir algo al respecto de esto que estuvo acá resonando? Con este giro que tomó inesperado, pero bueno, la improvisación, muchos años de hacer jazz, improvisar, me llevan a cambiar, adaptarme a este cambio que me pareció más rico que seguir, digamos, en detalles de lo que es esos movimientos que pueden estar profundizando por ustedes mismos. De hecho, la grabación se las vamos a mandar, así que con detener en esa parte y detener la atención en lo que detenemos la atención se enriquece. Pero me parecía un lugar importante para detener la atención en este espacio, más profundo todavía, que es el desde dónde me estoy moviendo, desde dónde sale, desde qué conciencia, desde qué conciencia. Wow. Muy bien, estamos, ¿eh? Si no, ahí está, ¿quiere decir algo? Ahí pusimos un gesto mágico. Ahí está. Alineando ahí. Bueno, aplaudo, me encantó el rumbo que tomó, la verdad que me gustó muchísimo. Así que eso primero como primer acercamiento, eh, porque es mucho más rico. Lo otro quizás es mucho más intuitivo, que está bueno darle el lugar, como vos lo nombraste ya, esa parte de los gestos y todo, pero, pero me gustó mucho. Hay una cosa que me quedó cuando se hablaba de responsabilidad. eh, es muy difícil y en el camino de la toma de conciencia, o no sé, ya se habla de tantas cosas del despertar y de elevar la conciencia y esto y lo otro, tantas cosas, pero que van a lo mismo, que es observarse y aumentar desde ese lado. Y muchas veces el tema de la responsabilidad es lo más difícil. Y se me vino, no sé por qué, pero el tema de conocer no es tomar responsabilidad.
O sea, porque uno puede saber que, no sé, la coca es mala, la Coca-Cola, ¿no? Ponele. Y tomás Coca-Cola. Y de repente un día te dicen alguien, che, no, pero esto es malo porque no sé qué, es agua con veneno, bla, bla, bla. Ah, sí, investigás, bla, bla, bla. Pero después seguís tomando Coca-Cola. Entonces, el conocer quizá a veces no es tomar responsabilidad. O sea, ahí se me quedó eso como, seguramente es algo que yo tengo que trabajar, pero, pero se me vino eso a colación en el sentido de cuando se habló de la responsabilidad. Eh, tomar conocimiento o conciencia mismo eh, no rompe eso. Hay que tomar responsabilidad para poder trascenderlo. Bien. No sé si me hice entender. Está buenísimo esto y es de lo que iba toda la conversación. ¿Soy yo el del eco? Es de lo que iba toda la conversación. Detengamos, paremos el freno de mano. Fíjate la conciencia esa, ¿no? O sea, leo, investigo y averiguo que la coca hace mal y dejo de hacerla. Desde el conocer en ese sentido, no me sirve. O sea, conozco que hace mal, ni siquiera eso es conocerlo. O sea, conocerlo es saber que hace mal porque lo probé en mi persona y puedo ver el efecto. Pero el conocer es ver, en el caso de que tenga un patrón mental, como decía, una matriz de la madre o un patrón de padre o patrones incluso de vidas anteriores y matrices de vidas anteriores, ver desde qué patrón está ese movimiento de estar todo el tiempo adicto a la Coca-Cola. ¿Se entiende? ¿Desde qué patrón? Ese patrón es una identificación errónea sobre quién realmente soy. Es algo en mí que hizo así. Se aferró a algo que no es. Voy a dar un ejemplo con respecto a esto mismo, para no desviarme del tema. Supongamos que tengo una adicción al azúcar que se me generó por una necesidad de afecto, porque estoy todo el tiempo carente de afecto. Entonces tengo una distorsión con respecto a quién soy, no sé quién soy, no sé que mi ser es el afecto y la fuente verdadera, única que existe en mí de afecto, y me desconecté de ello. Y me percibo erróneamente como carente y necesitado. Entonces adentro mío primero está ese aferramiento erróneo, ¿no? Necesito afecto. Lo satisfago o sea, hay una intención positiva. Lo satisfago con la adicción a la Coca-Cola, a lo que sea. Y hay que sostenga eso, que sostenga esa ilusión. Para sostener esa ilusión hace falta energía. Y la energía que sostiene esa ilusión es, además de la percepción equivocada, es un montón de pensamientos. Y no, yo que estoy solo y que nadie me quiere, y que me corté mal el pelo y lo que sea. Hace falta mucho para sostener la ilusión. Entonces, cuando puedo ver desde dónde sale, ¿qué es esto? ¿Desde dónde? Cuando puedo ver desde dónde sale y ni siquiera hay que hacer algo. O sea, con dejar de decirme eso que me digo para sostener esa percepción ilusoria, caigo, y ese caer a veces es un poco vertiginoso cuando uno cae en algo que se diluye en algo muy grande. Caes en la fuente del afecto que sos vos. O sea, viste que hay personas que tienen Iván, el de arquería. Ese tipo está súper bien parado, ¿viste? Ese tipo se ama y está en paz. ¿Viste lo que es, Iván? Es hermoso, yo lo veo, es inspirador. Y empiezo a entender, también escucharlo y conectarme con él y saber que es desde ahí, es que él está haciendo. Él no necesita no está necesitado de afecto, porque está rebosante, de él brota afecto y espontáneamente, por esa misma razón, se encuentra con un montón de reflejos de afecto, pero no tóxico, no se vincula en necesidad. Se vincula, yo me amo a mí mismo y expando ese afecto y me encuentro con otros seres que se aman y se expanden afecto. Algo así.
Me fui muy ahí hacia dónde hay que poner. Esto es lo que en el Lankavatara Sutra dice el giro de la conciencia. No es ver la acción, es ver lo que está detrás del pensamiento. Chan, chan. Próximamente en audiolibro, gratis en mi canal de YouTube. Ya está subido. Bueno, ¿te cerró? Estoy libre a seguir conversando. ¿Te cerró este feedback? ¿Where? ¿Sí? Ahí está. Sí. Sí, completamente. Sí, sí, sí. En eso que trajiste, Iván, siento que es del mismo, puede llegar a ser tóxica, ponele, pero alrededor de él es como que no se va a gestar eso. O sea, esa persona quizá mala o tóxica va y le va a regalar un chupetín porque lo vio justo y no sé. Y otro que lo conoce al flaco re tóxico o la mina, lo que sea, ponele, siempre tomando como patrón ese marco. Eh, nada, eh, concuerdo completamente. Totalmente. Eh, Y esto vincular se ve, bueno, en Jesús, que no se juntaba con los más correctos y bien hablados de todos, sino que se rodeaba de prostitutas y ladrones. Y nada, mi maestro de Tai Chi que robaba para comer y darle comer a su hermano, robaba celulares a los turistas. Y esto de, che, ¿con qué gente te juntas? Juntarse con ese tipo de grupos, con ese espíritu de loto que no juzga y que tampoco estoy siendo, digamos, no estoy echándole leña a los problemas, sino que estoy realmente con un corazón puro, bueno, pasa eso, se purifica el espacio ese. Esa mirada de no juzgar esos espacios me permite tener una mirada transformadora sobre las cosas. El maestro, un gran amigo mío y maestro, uno de los tantos maestros de Cintia, pasó por asuntos de drogas o personas súper tatuadas y no, si soy súper, ay no, pero mirá, tiene un tatuaje, eso es mala energía, atraigo un espíritu negativo. No, no es nada de eso. Todo ese juicio es el espíritu negativo. Ese juicio basado en un espíritu de separatividad y generar división y discordia en vez de unión y amor y transformación, ese es el espíritu negativo. Bueno, creo que estamos, ¿no? Muy bien. Gracias a todos por compartir. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, sí, gracias. chicos. Chao, gracias Orne, gracias Mel, Cintia Warfield y Cintia 2.